Hola chicos, ¿cómo están? Espero muy bien. Y pues en esta ocasión les voy a dar una pequeña breve introducción sobre lo que es la Santa Inquisición, la Inquisición española, basado en libros, etcétera, etcétera. Y pues bueno, la Inquisición española o la Santa Inquisición tenía un lema que venía marcado en un libro que era el Martillo de las Brujas o el Maleus Maleficarem. Y bueno, la Inquisición fue un instrumento destinado a perseguir y castigar la herejía, es decir, todo lo que significara poner en tela de juicio la doctrina de Dios o la doctrina cristiana. Hasta principios del siglo XII, las autoridades eclesiásticas se habían conformado por penas canónicas, lo peor de las cuales era la excomunión, que era quitarte de la iglesia prácticamente. O sea, tú ya no tenías ninguna inferencia en la iglesia, no podías tener nada que ver con la iglesia. Pero bueno, en estos parámetros y todo esto que vemos, hay, hay ciertas cositas, ¿no? En 1184 los obispos fueron inventados a que vistieran sus diócesis para descubrir a los herejes. Eh, la Santa Inquisición se formó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albanienses. En 1249 se implementó en el Reino de Aragón, siendo la primera la Inquisición española, de 1478 a 1834, bajo auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió. Ay, perdón, me enchilé el ojo. Cuyo ámbito de acción se extendió por toda América. Por decir, la Inquisición portuguesa fue de 1536 a 1829. 21. Sus víctimas eran seres humanos e incluso animales acusados de brujería o prácticas de homosexualidad. En 1600 se emitió la orden de no incoar más procesos por sodomía, por blasfemia, por practicar bestialismo y por herejía. Cristianos que negaban los dogmas instituidos por la Iglesia Católica, pero que al final de cuentas eran cristianos. Y bueno, una contrarreformas radicales con los anabaptistas, con anabaptistas contra supuestos practicantes de la brujería. Todos estos eran a los herejes, a los adictos. El edicto de gracia se les concedía un mes para liberarse del castigo. Pasado este plazo, la justicia actuaba si al término de un agobiante interrogatorio el culpable que denunció se negaba a confesar, se recurría a la tortura, a la violencia. Principalmente hacían torturas bien locas, ¿no? Uno de ellas era que subían a una persona y le ponían peso en los pies, lo jalaban, estaba a los pies, lo dejaban caer, cuando lo dejaban caer, lo jalaban otra vez y hacía pues, el golpe. Otros de ellas eran que con fierros calientes los introducían en el ano, etcétera, etcétera. En un maratón que voy a hacer ahorita de historias, contaré algunas de las prácticas tortuosas que hacía esta Inquisición. Prácticamente lo que quiero hacer aquí es una recopilación de leyendas de la Santa Inquisición y de leyendas que me llegaron por este tema del 2 de noviembre. ¿Vale? Bueno, y todas estas peñas iban siempre acompañadas de la destrucción de vivienda del condenado, se robaban todas las cosas y se quedaba la santa sede de esto. Una frase que alguna vez vi en un museo decía: levanta Cristo tu espada para defender tu causa. Y bueno, nadie podía escapar de los inquisidores. Al principio, algunas faltas tales como el adulterio, la usura e incluso la lectura de la Biblia por personas que no fueran clérigos podían considerarse como herejías, pero por decisión de Juan 22 se designó una nueva clase de víctimas. Todos los sospechosos de practicar magia, brujería, serían condenados. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó la utilización de la tortura por los tribunales de la Inquisición con una sola restricción: debía evitarse la mutilación y la muerte. Los suplicios eran múltiples: el potro, el agua, la estrapada, carbones ardientes, pero una puesta a escena sobrecogedora contribuía a menudo para hacer confesar al acusado. Pues sí, después de tanta madriza, claro que ibas a acusar para que te dejaran en paz. Pero bueno,
Según las reglas, podían ser juzgado toda persona de sexo masculino de más de 14 años de edad y de sexo femenino de más de 12 años. Pero llegó a ocurrir que niños de 7 o 9 años se vieran acusados de herejía. Por otro lado, el testimonio de un niño podía ser tomado en consideración al momento de que fuera capaz de recitar un Padre Nuestro o un Pater Noster. Hasta finales del siglo XV los judíos, musulmanes y católicos vivieron en España con relativa buena relación. Pero llegaba a los reyes católicos, terminó la era de la tolerancia, pues bajo control real los inquisidores se convirtieron en un instrumento unificador religioso y político del país. Como era de suponerse, la Santa Inquisición, al igual que muchos movimientos cristianos paganos, estuvo inmersa en leyendas, historias y mitos. El origen de la Santa Inquisición es en el comienzo de la Iglesia Católica. La pena habitual por la herejía era la excomunión, etcétera, etcétera. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en una religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento, San Agustín aprobó con reservas las acciones del Estado contra los herejes. En respuesta al surgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII, en el sur de Francia, un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigese, del cual no coincidían los puntos de vista de la Iglesia Católica con relación de la salvación y del matrimonio en otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el Papa Inocencio III organizó la cruzada contra los albanenses, promulgada con una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter a la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces, demasiado ineficaces. Y bueno, sus procedimientos de la Inquisición prácticamente era un estado legal, había una denuncia, iban por la persona, lo presentaban a la Santa Sede, confesaba, o sea, habían pruebas, se llevaba, pero prácticamente todo era algo político. Y lo vamos a ver a través de estas varias historias que voy a contar. Y bueno, la Inquisición española, la Inquisición real se implantó en la Corona de Castillas en 1478 por la bula del Papa Sixto IV. La bula era la orden. Hazlo, porque hay órdenes, ¿no? De franciscanos y todo esto. Exigin Senara Devotion, con la finalidad de combatir prácticas judaizantes de los judeoconversos de Sevilla, unos cuyos condenados se llamaban Yusuf Franco, caso del que más tarde vieron irregularidades en el proceso. Demasiadas irregularidades siempre en esto. Y bueno, espero que el Santo Oficio, esta explicación que les di sobre el Santo Oficio, pues les sirva de algo para entender. Y pues quien quiera comentar algo más o alguien, está en la caja de comentarios. Y pues siempre como siempre, que lo compartan, le dan un like y pues dejen su comentario si tienen alguna leyenda o alguna historia de ustedes. Muchas gracias y bye.